¿qué tal? ¿Cómo están en este día? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en la presencia de Dios y queremos agradecer al Señor por todas las cosas. Pedirle a Dios que nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo en este tiempo. Como decimos siempre, tiempo difícil, pero confiamos y creemos que Dios estará ayudándonos y bendiciéndonos. Que Dios bendiga su vida ahí donde se encuentra y que en este día tú puedas recibir la bendición de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una bendición para nuestras almas, para nuestras vidas, porque nos conduce, nos enseña, nos instruye. Es lámpara a nuestros pies, como dice también su palabra santa, para guiar nuestros pasos, nuestro andar en todo tiempo, en todo momento, en toda hora. Desde el día que conocimos a Jesucristo, nosotros hemos comenzado a saber y a conocer la palabra de Dios, porque sin ella no podemos guiar nuestras vidas. No somos conducidos por nada, pero sí somos conducidos por el Espíritu Santo de Dios, bendito sea el nombre de Jesús, y por la palabra de Dios. Dejamos de ser lo que éramos antes para conocer la palabra de Dios, para saber de que este mundo era un mundo de pecado, de transgresiones y de cuantas cosas en el cual nosotros estábamos habituados. Y delante de Dios estábamos muertos, pero por gracia y misericordia del Señor pudimos tener este encuentro con Jesucristo en un momento, en un día que Dios determinó para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo en nuestros corazones, y nos bendijo y nos ayudó y nos bendijo para seguir adelante, para seguir confiando, preparando nuestras vidas nosotros para que un día podamos estar en su presencia. Por eso, en este día yo quiero traer una palabra que es muy importante espiritualmente y para conducir nuestras vidas en esta tierra delante de la presencia de Dios. Y quiero leer en la palabra de Dios en la primera de Juan, capítulo 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Perdón, capítulo 2 de Juan. Capítulo 2 de Juan, versículo 15, 16 y 17. Capítulo 2, sí. Capítulo 2 de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Es muy importante estar atento a la palabra de Dios, porque Dios nos ayuda, nos bendice, y porque Dios nos habla a nuestros corazones y a nuestras vidas. Entonces, vamos a poner atención en este día de la lectura de la palabra de Dios y lo que Dios tenga por medio de su Espíritu Santo para hablar a su pueblo. La palabra de Dios dice así, en capítulo 2 de primera de Juan, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios verdaderamente diciéndonos totalmente de no debemos ser aquellos de que un día salimos del mundo, salimos, digamos, de todo lo que era el mundo, lo que nosotros hacíamos en el mundo perdido, en tinieblas, en el pecado, porque no conocíamos la luz, esa luz divina que nos dio el Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos transitar y andar por este mundo. Él dice su palabra también ahí en Pedro, dice que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes del justo. Vale decir que hemos sido trasladados por el poder de Dios, por el sacrificio de Dios, por esa bendición grande que nos dio el Señor, ese favor grande que nos dio el Señor a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Costó un precio grande, costó un precio profundo, tremendo, para que nosotros podamos tener este privilegio de ser hijos de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros seamos y vivamos en esta tierra en santidad, como dicen, porque sin santidad dice que nadie verá a Dios, lo dice la palabra de Dios en hebreo.
Entonces tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que seguir adelante en este mundo, porque los creyentes somos extranjeros y peregrinos. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra patria es celestial. Entonces no debemos de adaptarnos a vivir como vive el mundo, porque ya lo hicimos una vez, vivimos sumergidos en todas aquellas condiciones inmorales y de pecado que era en este mundo, para trasladarnos a su luz admirable en Cristo Jesús. Por eso estoy agradecido a Dios, porque un día me libró el Señor de estar en esas condiciones. Doy gracias porque era joven cuando Dios libró mi vida de todas esas cosas, y hoy puedo seguir adelante confiado, habiendo pasado los años, confiadamente sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. Lógicamente que en el mundo hemos transitado, hemos pasado luchas, hemos pasado pruebas, dificultades, cuántas cosas, necesidades, pero hemos conocido a este Cristo poderoso, y como ese amor es tan grande, no hay nada que nos pueda separar de ese gran amor del Señor. Por eso nosotros no debemos de adaptarnos en el mundo, sino debemos salir de todas esas cosas. Vale decir, nosotros no debemos adaptarnos a lo que era cuando estábamos antes. Sigue siendo el mundo lo mismo. Vale decir que los que siguen viviendo en oscuridades y en tiniebla siguen estando en las condiciones que un día estuvimos nosotros. Pero el Señor nos habla en esta palabra, nos dice de salir de todas esas cosas, de salir de todas esas situaciones, de salir de todas esas circunstancias, de todo lo que antes vivíamos, de nuestro pensamiento a nuestra manera, de lo que pensaba nuestra mente, lo que había sentido en nuestro corazón. No importa cómo era, si buena o mala, la cuestión era que uno hacía y cumplía con los deseos de la carne, con las ganas que uno sentía a través de la vista que uno mira y observa, y cuántas cosas más. Y nosotros estábamos en esas condiciones. Entonces nosotros, hoy en día nos llamó el Señor para no adaptarnos al mundo, sino vencer al mundo. Vencer todas esas cosas que realmente es estar en tiniebla, en oscuridades. El mundo es el mundo. Pero nosotros vivimos en este mundo, en este planeta Tierra, estamos en este lugar. Pero no, lo que no debemos de ser es partícipes de lo que en este planeta, lo que en esta Tierra se hace, porque están fuera de la voluntad de Dios, porque a Dios no le agrada. Hay muchas cosas que a Dios no le agrada. Hay muchas cosas que Dios no quiere que el cristiano se adapte o tome esa costumbre de lo que es el mundo, porque eso no le agrada al Señor de ninguna manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser vencedores del mundo. Vencer al mundo. Nuestra fe tiene que vencer al mundo, vencer al pecado, vencer a la tentación, vencer a todas aquellas cosas que sean motivo de que a Dios le desagrade. Todo eso nosotros tenemos que vencer. Por eso Dios dice que no es bueno que el cristiano se adapte a las condiciones del mundo, sino que nuestra mirada está en los cielos, nuestra patria es celestial, como decía recién, porque somos como extranjeros y peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados cada día, saber de la palabra de Dios y morir al mundo, como dice. Debemos de morir a lo que es este mundo, vencer el mundo, morir al mundo. Debemos de rechazar lo que es aquellas cosas que no le agradan a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios tiene que haber en nosotros también, porque Dios no va a aceptar y no va a querer que a mí me agrade algo y a Él no le agrada, no le agradaría tampoco yo a Dios. Por lo tanto, quiere que nosotros sigamos esta buena senda y de la buena manera. Mire, en Colosenses dice la palabra del Señor, Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, la palabra del Señor nos dice, capítulo 1, versículo 13 y 14, nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados.
Por tal dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, porque estábamos gobernados por la potestad de las tinieblas. ¿Y quién es el poderoso que está en las tinieblas? Es el diablo, aquel que es enemigo de Dios. Y nosotros, Dios tiene poder por sobre todo lo que es cosa del diablo. Sí, porque Él lo venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. Pero nosotros tenemos que ser aquello, y dice la palabra, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, lo que nos tenía a nosotros agarrado, de cómo vivíamos nosotros, y era nuestro placer, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestro anhelo de estar en esas cosas que hacíamos y sabíamos nosotros que era mala. Porque el hombre y la mujer, crea o no crea en el Señor, conoce lo que es bueno y lo que es malo. Más allá que no le interese nada de hacer lo bueno o de hacer lo malo, pero sí sabe lo que es, ha entendido. En Dios nosotros sabemos que no se debe hacer eso, lo malo. Esa es la diferencia, que en Dios nosotros sabemos que lo malo no se debe hacer, porque hemos conocido a Jesucristo, hemos salido de las tinieblas y nosotros cuando estábamos en las tinieblas hacíamos lo malo, aunque no lo queríamos hacer, tal vez por alguna razón a veces, pero lo hacíamos porque la potestad de las tinieblas estaba sobre nosotros y sobre tu vida. Entonces no lo podíamos nosotros vencer, no teníamos fuerza, éramos incapaces de vencer. Pero cuando, dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, estamos en la potestad de nuestro Señor Jesucristo, en el poder maravilloso de Dios y que destruyó toda obra del diablo en nuestras vidas a través de ese sacrificio. Entonces nosotros estamos viviendo en el reino de su Hijo amado, y por lo cual dice, tenemos redención por quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El Señor nos ha perdonado, te ha perdonado, y tenemos que seguir adelante. Ese es lo importante para nuestras vidas, para poder seguir tomado de la mano de Dios cada día y seguir adelante confiadamente. Y no volver a lo mismo, porque volver a lo mismo es olvidarse de Dios, darle la espalda a Dios, ser indiferente a Dios, no interesarle las cosas de Dios. Pero tú que eres un hijo de Dios, tiene que importarte lo que es buscar a Dios, alabar a Dios, guardarte en santidad, como enseña la palabra. Si la palabra del Señor, aquí podemos ver en esta palabra que dejó el amado apóstol Juan, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. No viene de Dios eso. No proviene de Dios, sino del mundo. Así que todas esas cosas, ¿verdad?, que tengamos o quiere estar en nosotros, no es de Dios. Y nosotros no podemos mantener ni tener cosas ni contacto con las cosas que no son de Dios, lo que no le agrada a Dios. Y aquí podemos ver a través de la palabra que hay como tres aspectos del mundo pecaminoso que crean abierta hostilidad hacia Dios. Vale decir que es un enojo de los que actúan de esa manera. La palabra de Dios dice así. Dice, los deseos de la carne, dice acá. ¿Sí? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Vamos a mirar ese aspecto de los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, dice la palabra, aquí por ejemplo, podemos ver que son deseos impuros y el correr tras los placeres pecaminosos, satisfacciones sensuales. Todo eso son de desagrado a Dios. La palabra de Dios dice que esos son los deseos de la carne. Esos son los anhelos, son los deseos, lo que la carne tiene. Y eso es una enemistad con Dios. No quiere Dios esas cosas, porque eso no nos hace bien. Eso nos hace que nuestra vida sea una vida de pecado también, porque todas esas cosas es pecado. Los deseos impuros, dice. Deseos impuros. Y el correr tras los placeres pecaminosos,
y satisfacciones sensuales son todas cosas que desagradan a Dios. Entonces el cristiano tiene que vivir en santidad, tiene que buscar la presencia de Dios, tiene que buscar la llenura de la plenitud del Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros vivir conforme al mundo. Vivimos en este mundo, pero conforme a la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Pero para saberla tenemos que leerla, tenemos que buscar su presencia. El apóstol Pedro dice, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted cómo puede crecer en eso si no lee la palabra de Dios? Siempre va a saber que Jesús murió en una cruz y no va a saber más que eso. Pero no va a entender cuál fue el motivo, cuál fue la razón, por qué vino a este mundo, qué es lo que le envió el Padre a hacer para salvación de nuestras vidas, para perdón de nuestros pecados, para una vida santa, agradable a los ojos de Dios. Y si llegar hasta el final, y que es necesario perseverar hasta el final, estar con Él para siempre y por la eternidad. Una salvación grande. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, vamos a mirar Filipenses acá a través de esta expresión del deseo de la carne. Y Filipenses 3:19 dice así, y el fin de los cuales será perdición, dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Esos son los que están con ese deseo en la carne. Entonces, ¿cuál es el fin? Aquí la palabra de Dios me dice que es justamente esto. El fin de los cuales será perdición. El fin, nosotros estamos hablando de llegar al fin para la salvación. Pero cuando nosotros estamos en otra cosa, cuando los deseos de la carne son, como dice acá, impuros y correr tras los placeres pecaminosos, es andar en pecado. Y el pecado es separación de Dios con el pecador, con el que ha pecado, con el hijo que pecó. Dios se separa, no lo escucha. Es misericordioso, pero tenga cuidado. La Biblia acá dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Miren la gloria que es. Su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cuando usted y yo somos así, estamos enemistados contra Dios. Después también dice en Santiago, vamos a mirar en Santiago también, que tiene una expresión de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está. Cualquiera que quiera hacer las cosas que a Dios no le agrada es enemigo de Dios. Por eso tenemos que estar atentos y alerta en todas estas cosas, en la palabra de Dios. No importa el tiempo que sea, tiempo malo, tiempo bueno, no importa el tiempo. Uno puede decir, bueno, pero estos son tiempos difíciles. No importa, la vida del cristiano es una. No importa los tiempos, no importa los días, no importa los sufrimientos, no importa la persecución, no importa esto, no importa nada. Nosotros como cristianos tenemos que seguir lo mismo que hemos conocido un día, lo mismo que han sufrido aquellos primeros discípulos y que siguieron sufriendo y que se seguirá haciendo así. No va a cambiar Dios porque los tiempos son difíciles y se va a permitir que cualquiera haga cualquier cosa porque está pasando todo esto. No es así. En Dios es sí y amén, nada más. La palabra está dada y está. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos con nuestra alma. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, hermano. Y tenemos que caminar así, delante de su presencia. Después, dice la palabra de Dios también, dice, los deseos de los ojos. Y podemos ver a través del deseo de los ojos, el deseo de los ojos dice que se refiere a la codicia o al apetito sensual también, por las cosas atractivas a la vista, pero prohibida por Dios. Ahí está, ¿ves? El diablo te muestra cualquier cosa que a la carne le guste. No es al espíritu, que a la carne le guste.
Entonces, la codicia o el apetito sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibida por Dios. Puede ser en la actualidad, podemos decir, el deseo de entretenerse, dice, viendo pornografía, violencia, impiedad, inmoralidad. En distintas partes se puede ver lo que se ve. ¿No es cierto? Puede ser un teatro, la televisión, una película y otras cosas más que se presentan, en el cual llama la atención a quien sea. Les llama la atención, los atrae. Y Dios nos habla a nosotros que debemos de tener cuidado, que debemos de tener ese cuidado de no caer en esa tentación, de no caer en ese pecado delante de la presencia de Dios. Por eso qué importante es todo esto. Qué importante es tener esta certeza, esta seguridad en Dios. Porque nosotros también podamos vivir esa vida como cristianos. Pero solamente esto se consigue con oración, con ayuno, con búsqueda del Señor. Y buscando y orando siempre al Señor que nos guarde, que nos libre. Porque acá no pasa, el diablo no le interesa, no tiene respeto por nadie ni por nada. ¿A quién puede llegar a hacerlo caer, lo va a hacer caer? No importa si son jóvenes, si son lo que sea, grande como sea. A él no le interesa, a él lo que quiere es destruir la obra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña para que nosotros sepamos cuáles son sus maquinaciones y que tu vida sea una vida fortalecida y con fruto en Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mirando esto de los deseos de los ojos, vamos a mirar en el libro de Samuel. El libro de Samuel capítulo... segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice así. Y sucedió un día, al caer la tarde, dice que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todos sabemos que era Betsabé, todo cristiano, y lo que hizo David después con Betsabé y con el marido. Entonces, nosotros tenemos que pensar eso, que es muy peligroso. David, siervo de Dios, conforme al corazón de Dios, dice. Y sin embargo, tuvo un descuido. Los ojos lo llevaron a ver algo más allá de lo que estaba viendo, además de esa mujer hermosa, al pensamiento que podía tener en su mente y a los deseos que saltaban de la carne. ¿Se da cuenta? Esto es así. Entonces, eso es una de las cosas. Por eso es así. Como dice acá, el deseo de los ojos. Se refiere a la codicia. Se refiere el deseo, el anhelo, las ganas y cuantas otras cosas. No solamente de lo que leímos recién, sino de tantas otras cosas. Y te pueden llevar a perder esta buena senda, este buen camino. Hermanos, tenemos que estar preparados. Hermanos, tenemos que estar buscando la presencia de Dios día por día. Tenemos que buscar a Dios, clamar a Dios. Usted puede decir, no, yo estoy seguro, a mí no me va a pasar. No, sí, puede estar seguro. El apóstol Pablo dice, no me acuerdo en este momento qué parte, dice, pero el que cree está firme, mire que no caiga. Es una expresión hermosa. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado, no somos perfectos todavía de poder decir, a mí no. Yo no digo que por ahí haya alguien que puede ser, que lo pueda decir con toda certeza. No soy quien para decir no. Pero sí puedo decir que si la palabra de Dios me advierte a mí y me dice, el que cree estar firme, mire que no caiga, bueno, mire que no caiga. Miremos que no caigamos. Entonces, que Dios nos esté ayudando y bendiciendo. Y terminando con esto de la vista de los ojos, que también tengo en Mateo 5:28. Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está, la codicia,
Cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se da cuenta? Cualquiera que mira, los ojos. ¿Y qué produce? Como decía recién, codicia. ¿Y codicia de qué? Bueno, lo que sea. Pero dice que cualquiera, sin solamente que la miró y la codició, ya con ella dice, adulteró. Y el adulterio es una paga de muerte, separación de Dios también. Pero dice que adultera con ella en su corazón. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Para que en nuestra mente haya un pensamiento como la mente de Cristo. Decir, Señor, ¿cómo quisiera tener tu mente para no pensar ni nada que se me ocurra ni que me venga a la cabeza? Así que mire, el cuidado que debemos de tener. Bendito sea el nombre de Jesús. Ponga atención, fíjese. Y por último dice también, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y la vanagloria se refiere, dice, al espíritu de arrogancia e independencia, autosuficiencia, que no reconoce a Dios. ¿Cuánta gente hay que se siente tan fuerte, tan poderoso en sí mismo, en sus brazos, y que no depende de Dios? No, yo no dependo, a mí no me interesa Dios. Yo hago lo que tengo que hacer y hago porque con mi fuerza, con mi trabajo, con todo lo que tengo. Como sea, pero lo hago. Entonces, no reconoce a Dios como Señor y tampoco reconoce la palabra de Dios como autoridad. Que no, es como que no tiene autoridad para guiar su vida. No reconoce a Dios ni su palabra porque no le interesa, porque Él se cree autosuficiente, poderoso y capaz de hacer las cosas que Él quiere, porque a Él no le importa nada, no le interesa nada. Pero dice la palabra de Dios que eso no proviene de Dios. ¿Se da cuenta? Tampoco proviene de Dios. Eso viene del mundo. Entonces un cristiano no puede ser arrogante. Un cristiano no puede ser de esa manera o sentirse autosuficiente o creer que solamente él puede hacer las cosas y que nadie más la puede ser. O creerse más inteligente, más capaz que todos los demás. Esto no es así. Tal vez usted tenga conocimiento, tenga sabiduría, tenga entendimiento que Dios le ha dado, tenga talento que Dios le ha dado. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y eso es hermoso y precioso, pero bueno para usarlo para Dios. Pero no para que usted crea que es usted. Y esto yo hablo para mi vida, que soy creyente, y para la vida de los que son creyentes. ¿Se da cuenta? No, yo no necesito de nadie. Yo tengo esto, tengo aquello, y no me hace falta de nada. Y muchas veces nosotros nos creemos así. Pero no es así en Dios. Lamento decir que no es así. Que debemos de buscar a Dios. Porque también los arrogantes, dicen, el espíritu dice que se exalta, como que es grande. Su espíritu cuando produce ese tipo de cosas es como se exalta, se siente poderoso. Y usted le habla de Dios o le comenta o lo exhorta al hermano, y tal vez le recibe. Dios quiera que haya muchos que escuchen y se vuelvan de eso. Siendo cristiano, usted me va a decir, no, pero ¿quién? Ay, sí. Y que Dios nos ayude, que a veces uno actúa así también. A veces uno actúa sin darse cuenta. Pero Dios nos ayude. Bendito sea el nombre de Jesús. Se puede saltar, se puede glorificar solo, pero todo es de Dios. Si Dios te dio, es porque Dios te dio. Pero tú no te sientas autosuficiente de que a Dios no le interesa. Mejor dicho, a ti no te interesa a Dios. Entonces tienes que seguir adelante. Tienes que seguir peleando esa buena batalla y poder seguir adelante. Acá estamos mirando uno de los últimos versículos que también lo tengo acá.
el capítulo también 4 de Santiago, 4:16, 4:16, 16 y 17. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel que se jacta. Bueno, si no lo hago yo, no lo hace nadie. Porque yo tengo esto, porque yo sé aquello, porque yo tengo lo otro, porque yo. Me jacto. Eso es jactarse. Y lo que Dios no quiere es cristiano que se jacte. Hermano, te lo digo el Señor. Falta humildad, falta sencillez. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos humildes y sencillos en su presencia. Y por eso dice después más abajo, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está, ¿ves? El que sabe hacer lo que tiene que hacer y hace, como dice acá, que se jacta, se exalta a sí mismo, se glorifica a sí mismo, se considera a sí mismo, se levanta a sí mismo. No, no es de Dios, es del mundo. Eso no sirve, para Dios no sirve. Por eso la palabra acá dice, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia, toda jactancia semejante es mala. No sirve. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermano, en este tiempo. Tenemos que estar tomados de la mano de Dios y tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a vivir conforme tu santa y bendita voluntad. Ayúdame, Señor, a ser humilde y sencillo delante de tu presencia. Puede ser lo que sea, el más conocedor, el más sabedor, pero qué lindo cuando tú eres, o gente así, de esa manera, son humildes en la presencia de Dios. Son hijos, hijas de Dios, que les sirven de todo corazón y que están delante de su presencia. ¿Por qué? Porque saben lo que es lo bueno y lo hacen. Pero cuando se sabe hacer lo bueno y no se hace, es pecado, dice. Entonces tratemos de seguir bien delante de la presencia de Dios. Tratemos de seguir adelante confiadamente, tener la seguridad y la certeza que este Cristo poderoso nos da las fuerzas para seguir adelante y que podemos tener esa certeza en nuestros corazones y en nuestras vidas. No debemos de amar al mundo. Yo así le puse el título acá. No debemos de amar. No amar el mundo. No debemos de amar las cosas que hay en el mundo. Todas esas cosas. Porque eso nos hace enemigos de Dios. La palabra, y lo hemos leído, nos hace enemigos de Dios. Así que tú tienes que encaminarte por esta buena senda en la palabra de Dios y poder perseverar hasta el fin, confiando y creyendo que en ese momento Dios te va a dar la salida. Y ya estoy terminando y la palabra dice también que en el libro acá de, como estamos leyendo en el capítulo 2 de Primera de Juan, en el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Se va a terminar. Se va a terminar. Se va a terminar el mundo. Pero miren lo que dice acá. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y los deseos se terminarán para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. Va a permanecer para siempre. Esa es la diferencia en lo que es el mundo y un hijo de Dios en este mundo, sirviéndole a Él y en obediencia a Él, que permanece para siempre. El mundo se va a terminar un día. Por eso sí. Leemos el último versículo, segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:10 dice así. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en la cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella eran serán quemadas. No queda nada. Habrá luego nueva tierra, nuevo cielo, habrá cosas preciosas. Pero este mundo en el cual estamos viviendo, un día se termina. Lo dice la palabra. A nosotros nos está diciendo que, como decía la palabra acá, bendito sea el nombre de Jesucristo, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios está todo esto. No ame al mundo.
no ame las cosas del mundo. Porque el que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios. No estoy diciendo aquel que quiera hacer su casa. No estoy diciendo aquel que anhela y desea tener su lugarcito para tener su esposa con sus hijos. Aquel que anhela un trabajo para poder bendecir a su familia. No estoy hablando de eso. No estoy hablando por aquellos que desean tener algo más, un poquitito más, que están orando, pero que están sirviendo al Señor, pero que sus vidas son vidas consagradas al Señor y que viven confiando y esperando en Dios y haciendo su voluntad en esta tierra, en el medio de las tinieblas, en el medio de la tentación, en el medio del pecado. La vida de ese cristiano, de los cristianos que actúan así, verdaderamente somos la luz. Somos luz. Debemos ser luz de lo que somos, para que nos llamó el Señor, para que un día estemos con Él. Bueno, que Dios les bendiga mucho, que haya sido de bendición esta palabra, que nos pueda ayudar, bendecir y fortalecer su vida. Y si había alguna cosa que usted puede encontrar aquí al examinarse en su vida, puede decirle: Señor, perdóname, pero yo quiero ser como dice su palabra, como tú quieres que sea. No amar al mundo, sino amarte a ti con toda mi alma y mi corazón. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora por este momento que tú me has permitido estar en tu presencia y bueno, poder hablar un poquitito más de la palabra de Dios y entender un poquitito más cuáles son tus anhelos y deseos para que tu pueblo y tus hijos caminen por este mundo de pecado, de tinieblas, de cuantas otras cosas, Señor, oh Dios de la gloria, pero que podamos vivir apartados de todo eso, Señor. Así que ayúdanos, Señor Padre amado, en este día a darnos fuerzas para seguir adelante y que nuestro corazón esté buscando tu presencia cada día, nuestra mente, y que nuestros ojos sean purificados, Señor. Oh Dios de la gloria, para poder mirar conforme como tú quieres que mires, Señor, en todas las cosas, y seguir adelante en el nombre de Jesús, Señor. Muchísimas gracias. Señor, bendiga a mis hermanos, mis hermanas. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus problemas, sus dificultades. Tú conoces los problemas que están pasando ahora mismo. Te ruego que tú extienda tu mano, que hagas una obra preciosa en su vida, que los guardes, que los cubras. Si hay algún enfermo que esté sanándose, en el nombre de Jesús, Señor. Oh sí, amado, extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Provéale al necesitado. Ponga tu mano, Señor. Venga esa bendición sobre la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. Amén. El Señor le bendiga. Bueno, seguimos el día jueves a las 19:15 y bueno, el domingo a las 11:15 también estamos. Que Dios les bendiga mucho. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle: Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres
y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido